Buenos días, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con el estudio a los Gálatas, con un título muy interesante. Venimos discutiendo o enseñando también que el motivo fundamental de la carta a los Gálatas es producto de un reclamo que el apóstol Pablo le hace a este grupo de iglesias que él había fundado en su primer viaje, porque se habían desviado del Evangelio de la Gracia y falsos maestros les estaban enseñando algunas prácticas de la ley obligatorias para salvación. Así que esta fue la primera parte. Resulta que hoy nos encontramos con un subtítulo del pasaje del capítulo 3, versos 6 al 18, donde nos enseña que la ley nos conduce a Jesucristo. Imagínese usted, se volteó la torta. La ley nos conduce a Jesucristo. Y en la sabiduría que el Espíritu Santo le dio a Pablo, y debido también al conocimiento profundo que él tenía de la ley del Antiguo Testamento y todo lo demás, y de la historia de Abraham, lo lleva a una tesis que nos enseña que la ley nos conduce a Jesucristo. Ese es el tema de hoy, el pacto de Dios con Abraham. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar y les voy a demostrar dos doctrinas claves para nosotros, miembros de la Iglesia Evangélica de hoy, que están contenidas en este pasaje. Soberano Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña, ella nos forma y nos fundamenta para poder estar seguros de que en quien hemos creído y en quien es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Gracias por tu palabra, te damos una vez más, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esas dos pilares fundamentales de nuestra doctrina, les dije que se los iba a decir de entrada. El primer pilar está en el versículo 11. ¿Por qué es un pilar? Porque es una palabra que Martín Lutero, el padre del lo que se llamó el protestantismo, hoy Iglesia Cristiana Evangélica, fue una tesis que él defendió ante los principales de la Iglesia Católica de ese momento, hace 500 años. Ese versículo 11 dice textualmente: el justo por la fe vivirá. Repito, el justo por la fe vivirá. Es una tesis, es la expresión de una tesis que Martín Lutero tuvo que defender y que le salvó la vida, porque lo tenían listo para matarlo. Y con esta palabra el Espíritu Santo obró en los oyentes, líderes de la iglesia para ese momento, y le perdonaron la vida. Hoy es el padre del protestantismo, como se llama en el mundo. Y nosotros, miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica. Bueno, ese es el número 1. El otro pilar fundamental para nosotros en este pasaje está en el versículo 13. Versículo 13. Porque es importante y es de actualidad contemporánea.
porque es una palabra que nos enseña de que Jesucristo llevó en la cruz todas nuestras maldiciones, maldiciones generacionales, pecados, costumbres, etcétera, que nos tenían bajo maldición. Y esa maldición ha sido motivo para que muchas personas no tengan la suficiente paz interior, y que cuando le es revelada esta palabra, en lo que nosotros practicamos, que es un encuentro, entonces en un acto profético, esa persona va a la cruz y deposita allí todas sus maldiciones que él pueda recordar en ese momento. Y a veces lo hacemos físicamente. Cada quien clava, bien sea con un alfiler o un clavito, en la cruz del Calvario, literalmente, clava todas estas cosas que le han hecho infeliz toda la vida. Así que es fundamental esta doctrina de que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todas nuestras maldiciones. Y si Él las llevó, nosotros quedamos libres, quedamos sanos, con sanidad interior, de por vida. Entonces, esto es de entrada. Dos doctrinas fundamentales están en el capítulo 3 de los Gálatas. Bueno, ya entrando en materia, el versículo 6 dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, viene a mi mente un verso de un canto que nos aprendimos hace unas cuantas décadas, que nos dice: una vez Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y no se los voy a recitar todo por cuestiones de tiempo, pero en su momento se los diré. Es un canto. Una vez Dios hizo un pacto con su pueblo de Israel. Comienza diciendo: dice Dios en Jeremías 31:33. Bueno, pero como estamos en Gálatas, la fe dice que sabed, por tanto, que los que son de la fe somos hijos de Abraham. Y luego, desde el versículo 8, 9 y 10, explica esta tesis, pues vamos a decirlo, por qué somos hijos de Abraham. 8, 9 y 10 lo explica, ustedes lo pueden leer en sus Biblias, por qué nosotros somos hijos de Abraham. Para que luego, en el versículo 12, el versículo 11, dice, allí está el 11, muy importante, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y allí es donde está nuestra tesis, nuestro fundamento, nuestra columna de fe, nuestra doctrina de que el justo por la fe vivirá. Ese es el versículo 11, muy importante, y eso hay que aprendérselo de memoria, porque es nuestro fundamento, es lo que hemos creído, lo que nos mantiene en la fe y con vida en Cristo Jesús. Luego el versículo 12 nos habla de que la ley no es por la fe. El 12 dice, y la ley no es de la fe. Así lo dice textualmente. Y la ley no es de la fe, sino que dice,
el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces pone la condición de que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que habla claro de que la ley no es por la fe. Y el 13 es la palabra fundamental de nuestra sanidad interior, ya se la referí, el versículo 13. Y una vez más, el 14, la bendición de Abraham nos alcanzó, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a nosotros, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Así que mis hermanos, termina diciendo los versículos finales de que la bendición de Abraham nos alcanzó, dice el 14, y desde el 15 hasta el 18 nos habla de ese pacto. El 15 al 18, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ese es el pacto que hizo Dios con Abraham, con Israel, y que hoy nos permite, por la fe, ser hijos de Abraham. Así que, en forma muy resumida, y con dos pilares fundamentales, los dejo hoy en este capítulo 3 de Gálatas. Dios les bendiga.